Diga conmigo esta mañana, Dios es Dios. No hay significado, ya no diga, yo lo digo. Dios es Dios. No le busque otra respuesta a quién es Dios. Hoy el mundo, como lo dice una canción que cantamos acá, el mundo busca respuestas. Hoy el mundo busca desesperada y urgidamente saber también quién es Dios. Si usted hoy va y pregunta en una universidad, ¿crees en Dios? Yo no creo en Dios. Eso es solamente un mito, es solamente algo creado para los débiles, es solamente creado algo para que las personas tengan una esperanza y una motivación de vida. Pero déjeme decirle algo, a lo largo de mi vida y mi corta o larga vida, que son años, he aprendido que Dios es Dios. No hay que buscarle otra respuesta a esto. Y cuando nosotros comenzamos y aprendemos a conocer a Dios, aprendemos que Dios es Dios. Y usted podrá decir, sí, hermano, pero dígame qué es Dios. ¿Quiere que le diga qué es Dios? Dios es Dios. Y algo que el Señor nos enseña a nosotros es que es tan grande, es que es tan poderoso, es que es tan majestuoso, que Él nos dice en Salmos capítulo 46, versículo 10, que aquí voy a basar mi prédica, lo siguiente: quédense quietos y sepan que yo soy Dios. Toda nación me honrará y seré honrado en el mundo entero. Pero si algo me quedo yo con este versículo, si algo abrazo y si de algo me apropio yo de este versículo, es que el Señor nos dice: quédense quietos, porque yo soy Dios. Hermanos, y si nosotros leemos este libro, si nosotros leemos este capítulo del Salmo completo, si nos venimos leyéndonos desde el capítulo 1 hasta que termina el capítulo, perdón, desde el versículo 1 hasta que termina de este capítulo 46, podemos mirar cómo el Señor nos da todo lo que está pasando hoy en la actualidad. Si se mueven los montes, quédate quieto. Si tiembla la tierra, quédate quieto. Pase lo que pase, dice el Señor, quédate quieto. Porque entonces este versículo nos dice: Dios es nuestro refugio, nuestro pronto auxilio en la tribulación. Y dice el Señor: por tanto, no temeremos, aunque la tierra sufra cambios, y aunque los montes se deslicen al fondo de los mares, aunque bramen y se agiten sus aguas, aunque tiemblen los montes con creciente enojo, no temeremos. ¿Usted ha visto todo esto hoy en la actualidad? Y la gente dice: son las señales de que Dios va a venir. No se preocupe. Deje que sean las señales. Deje que venga Dios. El Señor nos dice en el 46:10: quédense quietos, estén tranquilos, porque yo soy Dios. ¿Cuántos dicen amén? Dios, hermanos, es nuestro refugio. Dios es nuestra fortaleza. Dios es nuestro pronto auxilio en medio de la tribulación. Y este capítulo completo nos habla de esto, del poder sobrenatural de Dios. Nos habla del Dios vivo que se mueve y se muestra ante los hombres como el Dios que todo lo puede hacer y que permanece siendo nuestra fortaleza en medio de la aflicción, que permanece siendo nuestra fortaleza en medio de la circunstancia difícil. Pues entonces ese es Dios, Dios Yahweh, el que nos dice: yo soy el que soy, y fuera de mí no hay otro Dios. ¿Cómo conoces tú a Dios? ¿Cuál es el significado que le das tú a Dios? Y de pronto, si yo le pregunto a alguien aquí: Charlie,
no vienes? Ya ves, vente más seguido. ¿Qué es Dios para ti, hermano? Es Dios para él. ¿Qué es Dios para ti, Toñito? El Padre. ¿Qué es Dios para ti? Su todo. ¿Qué es Dios para usted, hermana Melinda? Poder. ¿Qué es Dios para usted, Gustavo? Salvador. ¿Qué es Dios para usted? Feliz cumpleaños, Carlos. Su Señor. Para cada uno de nosotros, Dios tiene un significado diferente. Y creo que cada uno de nosotros aplicamos el Dios que hizo algo sobre nosotros. No sé si me explique con esto. Por ejemplo, Dios es mi Padre. Es el diablo, no le haga caso. Dios es mi Padre. Tal vez fue alguien que necesitó un padre y cuando llegó a Cristo, Dios se volvió su Padre. Para otros Dios fue su Salvador. Para mí Dios fue mi restaurador. Para ti Dios fue Dios. Pero entonces cuando queremos entender quién es Dios, déjame decirte esto, no podemos limitar el significado de lo que es Dios. Primer punto, y como quiero expresarte la primera parte de quién es Dios. Dios es Yahweh. Diga conmigo, Dios es Yahweh. Este es el nombre hebreo con el que Dios se presentó a Moisés. ¿En qué momento? Dios se presentó a Moisés en aquel monte. En el monte, ¿cuál? Horeb. Podemos mirarlo en Éxodo capítulo 3, versículo 4, que no lo voy a leer, que usted ya se sabe esta historia, donde el Señor se le presenta a Moisés en forma de zarza, una zarza que no se consumía. Entonces podemos mirar que cuando Moisés mira la zarza y le habla, se acerca y dice, ¿qué es esto? ¿Qué está pasando? Moisés en ese momento, según lo que la Biblia nos enseña, tuvo el atrevimiento de preguntarle al mismo Señor, ¿quién eres? ¿Cuál es tu nombre? Este majestuoso momento lo encontramos en la historia, en el monte Horeb. Y cuando Moisés le pregunta a la zarza, cuando Moisés mira la zarza y le pregunta quién eres, el Señor le responde de una manera ágil y poderosa y le dice, yo soy el que soy. Y quiero que entienda este significado, porque entonces la humanidad dice, ¿quién es Dios? Y Dios nos dice, simple y sencillamente, yo soy el que soy. Y no hay ningún otro Dios que se compare. No hay nadie que se asemeje a quién soy yo, dice él. Cuando miramos las siglas de Yahweh, podemos mirar este pequeño fragmento llamado tetragramatón, que se conforma por 4 letras. ¿Cuáles son? Y, H, W, H. ¿Usted lo puede pronunciar? Es imposible para nosotros pronunciar algo que no tiene una vocal, algo que no tiene una consonante, algo que no resuena. Yo intento decir, es imposible. Pero entonces cuando nosotros estudiamos y leemos el significado de Yahweh, ya con nuestras vocales, podemos mirar que algunos eruditos y algunos judíos en sus estudios bíblicos, ellos mencionan que el Yahweh para nosotros vendría siendo como un respirar, como un vivir. Ahora quiero que usted haga conmigo lo siguiente. ¿Le suena como un?
YH, HW, WH. Para nosotros, con la boca probablemente es imposible pronunciarlo, pero con el tiempo hemos aprendido a arbitrariamente agregarle una A, una E, para conseguir el nombre de Yahweh, que entonces cuando nosotros podemos estudiar o leer este significado, podemos mirar que estos hombres pueden comprender cómo los sonidos respiratorios y aspirantes, cuando se pronuncian sin intervenir vocales, realmente suena como una respiración. Y y H, la inhalación, W y H, la exhalación. Así, hermano, es el primer llanto de un bebé. Su primer aliento dice el nombre de Dios. Un profundo suspiro llama su nombre, o un gemido, o un suspiro que es demasiado pesado, que no necesita palabra, llama al mismo Dios. Incluso, hermano, cuando un ateo respira, dice el nombre de Dios. Tal vez usted me podrá decir, no digas blasfemias, no digas cosas que no vienen en la Biblia. Es cierto, no viene en la Biblia, pero la vida también se compone de historia, la vida también se compone de búsqueda, la vida también se compone de tener objetos en los cuales nosotros podamos basar ciertas cosas en las que creemos. Y cuando los eruditos y los judíos, los rabinos judíos estudian esta palabra de Yahweh, entienden entonces que es el respirar que nosotros le damos al Señor cada día de nuestra vida. De la misma manera, una persona que se encuentra abandonada en la tierra con su último suspiro, con su último aliento, cuando el hombre ya está a punto de irse de este lugar, sus pulmones dicen Dios. Así que no puedo pronunciar nada más que mi respirar gritando su nombre. Estar vivo significa que digo su nombre constantemente. Estar triste o estando en tristeza, respiramos pesados suspiros que dicen su nombre. Estando en alegría, nuestros pulmones se sienten casi como que fueran a estallar y decimos su nombre. Aún con miedo, nosotros respiramos y tenemos que decir lentamente el nombre de Dios. Cuando usted tiene miedo, ¿cómo respira? Y lo sostiene. Pero tiene que terminar el nombre de Dios con Yahweh, Dios poderoso. Cuando estamos a punto de hacer algo difícil, respiramos hondo para poder encontrar nuestro coraje y decimos: Dios todopoderoso, tú eres el que eres. Cuando nosotros pensamos en eso, o cuando pienso en eso, respirar es alabarlo, incluso en los momentos más difíciles. Si usted se apropia de esta palabra, si usted se apropia de este significado de lo que es Dios, es algo tan hermoso que lo podrá llenar de gozo, de emoción. Es algo que lo podrá llenar de plenitud. Y entonces sus pensamientos cambiarán. Y usted entenderá que Dios eligió ponerse a sí mismo un nombre que no podemos evitar hablarlo en cada momento en que nosotros estemos vivos. Todos nosotros, siempre, en todas partes, al despertar, al dormir, al respirar, de constante diremos el nombre de Dios sobre nosotros. Y por esto, hermano, Dios es Dios. Dios tiene tanto cuidado que nos hace entender que Él es el único Dios, que no solo se muestra en momentos buenos, sino que también se muestra en momentos difíciles, en momentos de dolor, en momentos duros, en momentos de ansiedad, en momentos de angustia. Él se encarga de dejarnos saber que nosotros jamás estaremos solos.
que jamás estaremos solos en el proceso y que Él sigue teniendo absoluto control sobre todo lo creado y aún mayor cuidado sobre nuestras vidas. Porque entonces cuando leemos el libro de Mateo capítulo 28, versículo 20, dice lo siguiente: yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. ¿Hasta cuándo? Pero quiero que entiendas algo, y siempre se lo recalco a los de universidad y también te lo quiero recalcar a ti. Dios estará con sus hijos hasta el fin del mundo. Escucha esto: con sus hijos. Y hay una frase muy coloquial del ser humano que a mí y a mi esposa nos gusta mucho. El ser humano dice: todos somos hijos de Dios. No. La Biblia dice que el que practica el pecado, esclavo del pecado es. No todos somos hijos de Dios. Hijos de Dios son aquellos que deciden creer en Él. Son aquellos que le aceptan. Son aquellos que se apartan del pecado y viven en santidad para aquel que lo es todo. Apropiate de esta palabra cuando el Señor te dice: yo estaré contigo hasta el fin del mundo. Hermano, ¿sabe cuándo es el fin del mundo? ¿Sabe cuándo es el fin del mundo? ¿No sabe cuándo es el fin del mundo? Lea Apocalipsis. Apocalipsis le va a decir cuándo es el fin del mundo. El fin del mundo es cuando venga la gran tribulación. Y por eso el Señor dice: yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Cuando el mundo se acabe, ustedes van a ser rescatados del dolor, del sufrimiento, de la tempestad, de la angustia, del malestar. Usted y yo no vamos a vivir la tribulación, porque el Señor estará con nosotros hasta el fin del mundo. Pero solamente aquellos que están con el Dios Todopoderoso serán arrebatados al cielo para ser rescatados y ser acompañados con el Padre hasta el fin del mundo. No importa lo que pase en nuestra vida o en el mundo que nos rodea, Él sigue proclamando y reafirmando: yo soy el Dios eterno, soberano, poderoso, a quien todos deben reconocer, servir y adorar. Aunque el mundo en el momento de dolor parezca que Dios se aleja de nosotros, recuerda que al respirar Dios está ahí. Esto es lo que leímos en Salmos 46, 10. Quédense quietos y sepan que yo soy Dios. Quédate quieto. A muchos no les gusta, porque muchos dicen: Señor, pero ¿por qué me dices que voy a pasar aflicción? ¿Pero por qué me dices que voy a pasar dolor? Sí, lo vas a pasar. En la tierra nadie está exento de pasar tribulación, pero el Señor te dice: quédate quieto, que yo soy Dios. Ahora quiero decirte un primer principio para confirmar que Dios es Dios. Dios es Dios por una bella razón: todo lo creado por Él, o sea, toda la creación. Génesis capítulo 1, versículo 1 dice lo básico que todos los cristianos y no cristianos se saben. ¿Qué dice? Hasta el más pecador se sabe este versículo, hermano. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Creó qué? Los cielos y la tierra. La misma creación testifica y afirma la existencia, el poder y la soberanía de Dios. La tierra grita
el poder y la soberanía que Dios tiene. El mundo ha intentado buscar respuestas. ¿Cómo se crearon los planetas? ¿Cómo se creó el Sol? La teoría del Big Bang, los choques de los planetas ¿Hace cuántos años escribió la Biblia, hermano? Miles de años. No existía un telescopio, escuchen. No existía un astronauta. No existía un satélite como hoy lo tenemos. Pero Dios es Dios. Y por eso nos dice, yo he creado los cielos. Y la gente dice, pero entonces los cielos se crearon porque chocaron unos... Ni me interesa saber lo que dice. Pero cuando nosotros leemos la Biblia, podemos mirar que Pablo dice que fue arrebatado al tercer cielo. ¡Ay! Y los científicos, ¿por qué no hablan de esto? ¿Por qué los científicos no dicen que el Señor ya había establecido hace miles de años que existen tres tipos de cielos? El atmosférico. ¿Cuál otro? Pues el cielo en el que nosotros vivimos. Después, ¿cuál tenemos? Después tenemos el... ¿Se lo sabe o no se lo sabe? Porque yo tampoco, Es el atmosférico. Después tenemos el segundo cielo, donde están los planetas, las constelaciones, las estrellas, las vías lácteas. Y después está el tercer cielo, donde fue arrebatado Pablo. El reino de los cielos. Y por ahí a una personita le preguntaba a mi esposa, no voy a decir nombre, y tampoco quiero que se me ofenda, es solamente un testimonio. Oye, estoy buscando sobre los cielos y estoy bien confundida porque fíjate que no encuentro nada en la Biblia que hable sobre los tres cielos. Algo que diga que Dios creó Júpiter, Saturno, Neptuno, Plutón. ¿Y dónde? Cállese. Dios es Dios. Y Dios es tan listo que no necesitó decirnos que Él creó Júpiter, Saturno, Uranio, Neptuno, Plutón, que Él hizo las estrellas, y simplemente el Señor dice, yo creé los cielos, yo creé la tierra y todo lo que está en ella. Colosenses capítulo 1 versículo 16, porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos. Y aquí volvemos a reafirmar que todo lo que está en los cielos fue creado por Dios. Como en la tierra, visibles e invisibles. ¿Quién creó el viento? ¿Usted lo puede ver? ¿Quién me define de dónde viene y dónde termina el viento? Solo Dios lo sabe. Porque Dios es Dios. Ya sean tronos o dominios, poderes o autoridades, todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Y quiero que entienda esto, todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Y esto me da mucho coraje, hermano. ¿Sabe por qué? Porque todo lo que el Señor creó es de Él y para Él. Y nosotros en la tierra nos hemos adueñado de lo que es de Él. ¿Traes un carro? Es mío. ¿Tienes una casa? Es mía. ¿Tienes un terreno? Y el gobierno te dice, es mío. Pero yo lo compré. Y esto me da más coraje, hermano. Ahora que fui a pagar el catastro hice un coraje que no se imagina. Pero un señor coraje, hermano. El terreno es mío, digo. Y el gobierno me dice, no, es mío.
Tú me tienes que pagar una renta anual por ese terreno en el que tú vives. Pero yo lo compré. Pero el Señor dice, ni tuyo, ni tuyo, todo es mío. No voy a pagar el catastro porque es de Dios. No se crea. Pague el catastro, porque es deuda. Y si no paga, se va a quedar. Es pecado también deber, hermano. Pague la luz también, aunque no llegue mucho. Todo es de Él. En el cielo, en la tierra, debajo de ella, encima de ella, todo lo visible, todo lo invisible es de Él. Y a veces nosotros nos volvemos tan terrenistas, tan egoístas con lo que tenemos. Pero la Biblia nos aterriza y nos dice, todo lo que alcances a ver, e incluso lo que no alcances a ver, no es tuyo, es de Él y para Él. Romanos capítulo 11, versículo 36. Porque todas las cosas proceden ¿de quién? ¿Todas qué? Y existen por Él y para Él. A ver, sáqueme la llave de su carro. Ahora sáqueme su cartera. Mire su llave y su cartera y diga, todas las cosas proceden de Él. Ahora mire su cartera y las llaves de su carro y diga, y todo lo que procede de Él es para Él. Ya vi que guardaron la cartera unos. Ahora mire a su esposa y a su esposo. No te pertenece. Todo lo que viene de Dios es para Él. Tu familia es para Él. Es importante que aprendamos este principio, porque a veces somos tan egoístas, tan personalistas, que creemos que nuestros hijos nos pertenecen. En el momento en que nace tu chilpayate, es de Dios. Nada nos pertenece en la tierra. Todo lo creado alaba al Señor. Y todo lo que hay, visible o invisible, es de Él y para Él. A Él sea la gloria por siempre. Amén. Dale fuerte el aplauso a Jesús. La Biblia nos afirma la existencia y el poder absoluto que Dios tiene en todo y sobre todo, en cada uno de estos versículos que hemos leído. Porque Él es el creador de todas las cosas. Y cuando analizamos los ídolos, cuando analizamos los dioses que la humanidad ha elegido para servir y adorar, a la morenita, a la muerte, a la Guadalupe, a Mahoma, a Buda, cuando vemos a estos dioses cubanos, cuando vemos a San Judas Tadeo, cuando vemos a la Virgen, dijera el pastor de los 7 puñales, nadie y ninguno de esos dioses, ni histórica ni presentemente, puede confirmar que es el creador de los cielos y de la tierra. Ninguno de estos dioses puede confirmar y puede decir que por medio de ellos la tierra y el mundo se mantiene en un orden. Solamente el Dios Todopoderoso, quien es Dios Yahweh, puede decir que Él es el creador
de los cielos y de la tierra. Ni Mohammed, ni Yamaya, ni Buda, ni Zeus, ni ídolos hindús, ni Brahm, ni nadie, ni los chakras, ni nadie, ni los pilates, nada. Hacer pilates para ver para adentro y mantener en orden mi mundo. Y ahí está la gente pellizcándose los dedos. Busque a Dios. Dios va a mantener el orden en su vida. Ore. La oración va a mantener el orden en su vida. Busque al Espíritu Santo para que entonces se mantenga en orden en su vida y deje de estar pagando los pilates. ¿O qué es lo que hacen? Yoga, ¿verdad? Estoy equivocado. Usa el tapete del yoga para tirarse en las madrugadas a orar. ¿Me entiende lo que le quiero decir? No hay Dios con D minúscula, no hay dioses minúsculos en la tierra que puedan sostener que ellos son los creadores o que ellos son quienes mantengan la tierra en orden. Pero sí hay un Dios todopoderoso que nos dice: yo soy el que soy, Dios Yahweh, Dios todopoderoso, el que en la dificultad, en el problema, en la adversidad, en el momento de gozo, en la felicidad, ahí estoy yo, Dios Yahweh, Dios todopoderoso. Dale fuerte el aplauso al Señor. Hay muchas personas que se hacen preguntas sobre Dios y pueden llegar a dudar: ¿quién es Dios? ¿Dónde está Dios? Porque si Dios es Dios y tiene el control de todo, entonces ¿por qué todo me male sal? ¿Por qué no viene a mi encuentro? ¿Por qué no me recoge? ¿Por qué no me rejunta de entre la basura? Dicen algunos. ¿Por qué Dios es tan perverso y me ha dejado? Hechos capítulo 14, versículo 22 nos dice: es necesario, escuche, es necesario que a través de muchas pruebas entremos al reino de los cielos. No es una opción. A lo mejor para Gustavo sí es necesario, pero para Lupita no, porque es muy vieja ya en el evangelio y no vamos a decir cuántos porque vamos a sacar cuentas de la edad que tiene. A lo mejor para Oscar va a ser necesario, pero para la hermana Marta no. No. La Biblia dice: es necesario que a través de muchas dificultades, pruebas, luchas, tormentas, momentos de dolor, es necesario que las atravesemos para poder entrar al reino de los cielos. Ya no quiero ser cristiano. Nadie le dijo que se le iban a acabar los problemas. Y algunos dicen: ya mejor no voy a ir a la iglesia porque te lo prometo que tenía menos problemas cuando no venía que ahora que estoy viniendo. ¿Quiere heredar el reino de los cielos? Muy pocos. Yo quiero heredar el reino de los cielos. A mí no me importa las pruebas que el Señor me quiera poner. No importa las luchas que vengan a mi vida. Yo quiero heredar el reino de los cielos. Aunque parezca que Dios te ha abandonado, aunque parezca que Dios te ha soltado la mano, aunque parezca que Dios no está ahí, déjame decirte esto: Dios está ahí. Dios aún sigue vigente. Dios es Dios. Dios Yahweh,
que cuando tú respiras, Dios está ahí. Dios está en medio del dolor, Dios está en medio de la aflicción, Dios está en medio de la necesidad, pero es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de Dios. Los sentimientos humanos, dáselo fuerte al Señor. Los sentimientos humanos pueden provocar que el hombre dude de un Dios tan perfecto, soberano y todopoderoso. Pero ese es el escenario perfecto para Dios reafirmar que sigue siendo Dios. A pesar de nuestras dudas, a pesar de nuestras quejas, Dios está ahí. Hay un hombre en la Biblia llamado Job, que lo tenía todo, todo. Era el conce de Dios. Papi, quiero un terreno, le daba hectáreas. Papi, quiero ganado, ganado. Quiero hijos, descendencia. Quiero esposa, esposa. Quiero sirvientes, sirvientes. Quiero salud, salud. Pero un día el diablo estaba aburrido, hermano. Ay, donde nos agarre aburrido el diablo. Y fue con Dios, rodeando la tierra. Satanás llegó hasta con Dios y le dijo: ay, no, qué aburrido. Es que tienes todo así bien perfecto. Dame chance de algo. Pícale el botón y el que entendió, entendió. Y Dios le dijo: pues sí. A ver, Job. Pues Job lo tiene todo. Mira cómo lo tienes, cachetón, brilloso. Y algunos de ustedes así están como Job, cachetones, brillosos. Ya me atrevo a decirles cachetones porque yo ya era. Alábele. Mira cómo tienes a Job. Si nada le falta, ¿cómo te va a renegar? Y Dios le dijo, parafraseando, ¿no? Versión 2024: ándale pues, terco. Ándale pues. Ve. Quítale, hazle, muévele. Dice la Biblia que no fue Dios. Satanás le quitó sus tierras, le quitó sus parcelas, le quitó su ganado, le mató sus hijos, le quitó su salud. Cuando yo estaba en un momento de aflicción en mi vida, yo me aventé todo el libro de Job como 3 veces. Lloré. Me sentía como Job. Me rascaba con un palo en los Estados Unidos y decía: Señor, ¿por qué me has abandonado? Job se rascaba con unas piedras porque se habían creado llagas en su cuerpo. Y llegó el momento de cuestionar a Dios. Vinieron los amigos, vino la esposa. Por eso yo creo que el que escribió ayuda idónea se equivocó, ¿verdad? Tuvo que haber dicho ayuda demonia. Estoy jugando, hermano. Son una bendición las mujeres, amén. ¿Cuántos hombres lo confirman? Amén. Llegó la mujer de Job y le dijo: ándale, reniega de tu Dios. Mira cómo te tiene como un perro, olvidado, sarnoso. Perdiste a tus hijos, perdiste tus tierras, perdiste todo lo que tenías. Y entonces Job comienza a renegar de Dios. Comienza a quejarse, a cuestionar que él lo amaba, él lo servía, él lo adoraba.
y Dios lo abandonó. Job capítulo 19, versículos 7 al 10, por favor. Dice: yo grito violencia, pero no obtengo respuesta. Clamo pidiendo ayuda, pero no hay justicia. Él ha amurallado mi camino y no puedo pasar. Y ha puesto tinieblas en mis sendas. Me ha despojado de mi honor y quitado la corona de mi cabeza. Me destruye por todos lados y perezco, y como un árbol ha arrancado mi esperanza. También ha encendido su ira contra mí y me ha considerado su enemigo. Se concentran aún sus ejércitos, preparan su camino de asalto en contra de mí. Él ha alejado de mí a mis hermanos y mis conocidos se han apartado. ¿Sabe lo que estaba viviendo Job en ese momento? Lo que usted y yo hemos vivido muchas veces. El mundo se apartó, los amigos se fueron cuando más los necesitabas. La esposa ya no te quiere ver, tus hijos no quieren ni tenerte en Facebook como amigo. Nadie quiere saber nada de ti. Y los que van no te llevan ni un duro, van a criticarte, a golpearte, a hundirte más. Job estaba en un momento de tristeza, de soledad, de ansiedad. Job estaba necesitado. ¿Quién de ustedes sería capaz de no renegar de Dios en un momento tan humillante como el que estaba viviendo Job? No me diga amén. Porque muchos de ustedes le han chocado el carro y ya no vienen a la iglesia. No me diga amén, porque muchos de ustedes han perdido el trabajo y ni siquiera diezmaron de la liquidación. Job estaba hundido. Quiero creer que estaba hasta depresivo. A gritos pido ayuda, pero nadie me responde. Ni conoce la justicia para mí, dijo Job. Dios no me deja pasar, Dios me tiene encerrado en este camino. Me quitó las riquezas y me dejó como un árbol destrozado y sin raíces. Más adelante Job hace el recuento de todo lo que había perdido. Y se llenó de muchas dudas y de muchas preguntas sin respuestas. Pero cuando Dios irrumpe con voz de trueno, cuando Dios irrumpió con voz de trueno sobre la vida de Job, todos callaron. Cuando Dios irrumpe en tu vida con voz de trueno, tienes que callar. Y déjame decirte esto: soporta la prueba, soporta la tribulación. Recuerda que Dios es Dios, Dios Yahweh. Aún en medio de la prueba, di su nombre. Aún en medio de la prueba, respira su nombre. Aún en medio del dolor, alaba su nombre. Aún en medio de la tristeza, exalta su nombre. Cuando Dios irrumpió en la vida de Job, en su lamento, Dios procuró que Job reaccionara ante su prueba, estando quieto en su presencia y reconociendo que Él es el Dios absoluto y soberano. Acompáñame a Job capítulo 38, versículo 1. Esto es muy importante. Muchos de nosotros
alejamos de Dios cuando las cosas salen mal y decimos, Dios injusto. Decimos, ¿por qué a mí? Yo no me lo merezco. Mira a mi vecino cómo vive y mira cómo estoy yo. Dios se apartó de mí. No me da chance de salir, me amuralló, me arrancó las raíces, me secó. Pero entonces Dios convence a Job de su ignorancia y le responde el Señor a Job. Escúchame bien, Job. ¿Quién es este que oscurece el consejo con palabras sin conocimientos? Dios hablándole a Job. Ciñe ahora tus lomos como un hombre y yo te preguntaré y tú me instruirás. ¿Dónde estabas tú? Le dijo el Señor a Job, cuando yo eché los cimientos de la tierra. Dímelo, si tienes inteligencia, ¿quién puso sus medidas? Ya que sabes, ¿o quién extendió sobre la tierra el cordel? ¿Sobre qué se sientan sus bases? ¿Quién puso la piedra angular cuando estaban juntas las estrellas del alba y todos los hijos de Dios gritaban de gozo? ¿Quién encerró con puertas el mar? ¿Quién hizo los límites de la tierra? ¿Crees tú que sabes más que Dios? ¿Crees tú que sabes más que Dios para cuestionarle sobre el proceso que estás viviendo? Hoy el Señor te dice, ¿quién puso límites al mar? ¿Quién sabe cuánto mide exactamente desde la profundidad de la tierra hasta los confines del cielo? ¿Quién creó los cielos? ¿Quién creó la tierra? El Dios Yahweh, el Dios Todopoderoso, el yo soy, el que es y el que será, el que sostiene el mundo y el que lo sostendrá, es el que te sostiene aún en medio de la prueba. Déjame decirte esto y quiero que lo sepas. Bíblicamente el Señor nos dice que no pone prueba y no pone dificultad que humanamente no podamos soportar. Hazlo fuerte. Entonces Dios le dice a Job y Dios te dice esta mañana, iglesia, persona que nos visitas por primera vez, yo soy el Dios Todopoderoso. Tú me criticaste y me desafiaste, ahora respóndeme. Le dice el Señor al final del versículo, al principio del capítulo 40, versículo 1. Yo soy el Dios Todopoderoso. Después de que el Señor le dijo todo lo que él había hecho a Job, ¿quién era él? Le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso. Y si te la das de muy acá, ahora respóndeme. ¿Y sabe qué tuvo que hacer Job? Reconocer que Dios es Dios. Levante su mano derecha conmigo y diga, Dios es Dios. Ahora levante su mano hacia el cielo y cierre sus ojos y dígale, Señor, gracias, porque yo sé que tú eres Dios. Aún en mi dolor, en mi prueba, en mi tempestad, yo sé que tú estás aquí. Después de este momento de contemplación y confrontación que tuvo Job, el Señor le dijo, ahora sí entiendes quién soy yo. Y Job entendió que Dios es Dios. Hermano, ¿cómo no creer? ¿Cómo no creer que Dios es Dios? Yo no entiendo cómo hay gente que duda de quién es Dios. Yo no entiendo cómo hay gente que aún se apropia de la enfermedad. Mi diabetes, mi soplo en el corazón.
mi cáncer, mi artritis, y de hermano, ¿cómo estoy? Dios es Dios. Y cuando tú comprendas que Dios es Dios, la artritis, el diabetes, el cáncer, el soplo, el tumor, todo desaparecerá, porque Dios es Dios todopoderoso. Romanos capítulo 1, versículo 20. Porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y divino, se ha visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que nadie tiene excusa. No, es que... Cállese. Nadie tiene excusa. Es que la Biblia es un libro histórico nada más. Pues para ti. Pero yo no creo que un libro histórico te diga lo que va a pasar en el futuro. ¿Me entiende lo que le quiero decir? La Biblia tiene poder. Dios tiene poder. Y el Señor es el gran yo soy. Dios todopoderoso. Y nadie tiene excusa para comprender y para saber que todo lo de este mundo es creado por Él. Nadie tiene excusa para dudar que existe un Dios verdadero y supremo, todo suficiente. Él lo llena todo y está en todo. Por eso debemos estar quietos y reconocer que Él es Dios. Hoy el Señor te dice, estar quietos. Deja de ir y venir en tus banalidades. Deja de ir y venir en tus dioses falsos. Deja de ir y venir en tu búsqueda de saciar tu necesidad de algo que hay dentro de ti. Deja de ir a buscar en los burdeles, deja de ir a buscar en los antros, deja de ir a buscar en el punto de droga, deja de ir a buscar en el exceso de trabajo, deja de ir a buscar en saciar tu necesidad. Cuando tú comprendas que Dios es Dios, aprenderás a estar quieto. Pero es necesario que nosotros tengamos fe para creer. Fe para estar quietos. Y yo le pregunto a usted, ¿cómo define la fe? Y cállense por favor los de capacitación. Carlos, ¿cómo defines la fe? Creer en lo que no ve. ¿Cómo define la fe? Es creer en algo que no es, que ya es. Algo que no es, que ya es. Allá atrás, ¿cómo me definen la fe? Alguien, rápido. Creer y obedecer. ¿Cómo definen la fe, Andrés? Creer. ¿Cómo definen la fe acá? Rápido. Hermana Hilda, ¿cómo define la fe? Algo que usted espera. Confianza. ¿Cómo define la fe? La certeza de lo que espera. Convicción. Pero ¿sabe qué piensa el humano sobre la fe? El humano piensa en fe y piensa en un carro. El humano piensa en fe y piensa en sanidad. El humano piensa en fe y piensa en su beneficio. En eso piensa el ser humano. Tengo fe de que Dios me va a sanar. Tengo fe de que Dios va a libertar a mi hijo de las drogas. Pero hermano, cuando nos vamos al original, cuando nos vamos al latín, la palabra fe se desglosa de
Fides, que significa lealtad. Lealtad, se haga o no se haga lo que usted quiere. Sane o no sane. Se salve o no se salve su hijo. Llegue o no llegue el carro que usted quiere. Ahora, ¿cuántos tienen fe? Leales, fieles al Señor, aún en la prueba, aún en la tempestad, aún en el dolor, aún cuando las cosas no vayan bien. Fe en el Señor es ser leales en todo momento. Y si tú aprendes a estar quieto en el Señor, las promesas del Señor vendrán a la manera del Señor. Todo lo que pasó Job fue una prueba de fe en la que Dios le enseñó a estar quieto. Todo lo que tú estás pasando el día de hoy es una prueba de fe en la que el Señor te está queriendo enseñar a que aprendas a estar quieto. Dios le enseñó a tomar un tiempo para dejar de correr, no solo para estar tranquilo, sino para vivir en la contemplación del supremo Dios y reconocerlo en su vida como el todo suficiente. Usted y yo debemos de aprender a estar quietos en medio de la prueba, en medio de la tribulación, en medio de la aflicción. Debemos aprender a contemplar al Señor Todopoderoso con nuestras rodillas dobladas delante de Él, cerrada la puerta donde nadie le ve, y decirle: Señor, no te entiendo, pero amo tu proceso. Señor, no lo entiendo, pero quiero tu proceso. A ti también te dice Dios: estad quietos, deja de correr, deja de buscar la veracidad de quién es Dios en fuentes equivocadas. Deja de correr a esa relación tóxica que solo te lastima. Deja de correr a ese ídolo, a eso que te roba la contemplación. Deja de correr a ese refugio, mal refugio en tu vida que te lleva a tener situaciones incorrectas y un carácter incorrecto. Deja de correr a lo que te ha dañado por tanto tiempo y vive en la contemplación del Dios Todopoderoso. Vive en la contemplación del Espíritu Santo. Deja de vivir la vida sin un sometimiento real al Dios verdadero. Juan capítulo 15, versículo 5 dice: el discípulo que se mantiene unido a mí y con quien yo me mantengo unido es como una rama que da mucho fruto. Pero si uno de ustedes se separa de mí, nada podrá hacer. Deja tu ego, deja tu yo puedo, deja tu economía de lado. Deja tu refugio en tu pareja. Deja tu refugio en tu trabajo. Deja tu refugio en la comida. Deja tu refugio en los malos pensamientos. Deja tu refugio donde sea que te estés refugiando y sométete a la autoridad y al poder de Dios. Porque la Biblia dice que separados de Él, nada vamos a hacer. Y podrás irte de la iglesia y podrás comprar un mejor carro y podrás hacer una empresa, pero es una empresa vana y es un carro vano que fuera de Dios no valen nada. He visto muchas personas irse de este lugar, y especialmente un muy amigo mío, que incluso era ministro en este altar. Uno nomás le da el diezmo, haciéndolos ricos. Esto. Era más pesimista que el diablo, hermano. Llegaba y el diablo se iba.
O sea, hombre, ahí viene este. No tengo novia. Mismo trabajo de toda la vida. Ahora lo veo greñudo, en el mismo trabajo, sin carro, viviendo con los papás todavía, sin novia, gastándose el dinero en el expendio. ¿Cuál fue el avance? Separados de Dios, no vamos a hacer nada. Ahora miro a Richard, a Dani, que en su testimonio trabajaban en la basura. Yo ayer miré a Dani llegar en una camioneta muy bonita, que me dan ganas de decirle: Dani, siémbramela. ¿Quién se iba a imaginar a esos muchachos con 7 hijos cada uno? Tienen más hijos que día de la semana ellos. Gloria a Dios por sus vidas. Ahora miro a cada uno de ustedes, bendecidos, prósperos, gorditos y bonitos. Hoy usted me mira bendecido. Te compré la camioneta con Guillermo. Quisiera. Usted no me vio cuando yo estaba en la ventana esperando a que pasara mi abuela, que ya se fue a Guadalajara, con una ballena. Y corría, porque sabía que cuando mi abuela llevaba ballena es porque iba a hacer empanadas. No hacía con levadura, hacía con una ballena. Ya están las empanadas. Y allá va el Isaac con las empanadas por toda la colonia. Chiquito, como quien le digo, ustedes no están los niños aquí. ¡Para! Vamos a dejar que la hermana pague. Sí, la esperamos, hermano. Mi abuela: hijo, ya hice los quequis. Y allá voy. Tenía clientes. ¿Andan los quequis? Y mi abuelita Esther, la mamá de mi papá, me veía: pin para acá. ¿Cuántos traes? No, abuelita, voy empezando. Dámelos, yo te los voy a comprar todos. Ya vete para tu casa. No le gustaba a la señora que anduviéramos en la calle vendiendo. Usted no me vio cuando yo emprendí mi primer negocio, lavando salas, con un muy buen amigo mío. Usted no me vio cuando yo me fui a Estados Unidos y me metí a los botes de basura y sacaba PET, vidrio, plástico. Usted no me vio cuando yo me desvelé estudiando. Usted no me vio cuando yo iba en el asientito del pastor a la guardería, en una bicicleta, con lluvia, con sol, con frío. Usted no me vio cuando yo salía de la iglesia y mis papás corrían rápido porque ahí se ponía la actividad donde mismo. Y yo: ¡pa! ¡Un taco! ¡Pa! No, vámonos, ándale. No había. ¡Dame chocolate! No, ahorita. La casa no había ni tortillas, hermano. Pero hoy usted me ve a mí y dice: ¡ay! ¿Ya le viste el celular? ¿Ya le viste el carro? ¿Ya le viste la ropa? Porque usted mejor no dice: ¿ya viste cómo vivían y dónde viven hoy? Porque usted mejor no dice: ¿ya viste la fidelidad que tuvieron sus padres y fue el resultado de la vida que el día de hoy están teniendo? Sea fiel, sea leal, créale a Dios Todopoderoso para que las mayores promesas y las mayores bendiciones del Señor vengan a su vida. Deja de correr y deja de buscar lo incorrecto. Mantente quieto en la promesa del Señor para que las bendiciones del Señor vengan a tu vida. Hermano, nada de lo que estás viviendo, nada de lo que viviste, nada de lo que vivirás es algo que no puedas soportar. El Señor tiene tanto cuidado de nosotros. Primero a los Corintios capítulo 10 versículo 13 dice: ustedes no han pasado
por ninguna prueba. Dame un segundito. Ustedes no han pasado, dice, por ninguna prueba que no sea humanamente soportable. Ay. El Señor a mí me da las peores pruebas. ¿Y qué fue lo que le pasó, hermana? Pues no vas viendo que estaba viendo la novela y se fue la señal. No, es que el Señor a mí me da las peores pruebas, hermano. ¿Y qué fue lo que le pasó, hermana? Se me perdió la quincena. Entienda esto. Dios no da pruebas que humanamente no sean soportables. Amén, amén. Y pueden ustedes confiar en Dios, que no les dejará sufrir pruebas más duras de lo que puedan soportar. Por el contrario, cuando llegue la prueba, Dios les dará también la manera de salir de ella para que puedan soportarla. Y déjeme decirle esto: cuando llegue la prueba, no busque salir de la prueba, viva la prueba, ame la prueba, aprenda de la prueba, para que cuando atraviese la prueba, usted sea probado y aprobado delante de Dios. Muy pocos son aprobados. Todos somos probados, pero muy pocos son aprobados delante de Dios. El segundo principio que afirma que Dios es Dios, y con esto quiero ir terminando. Tú y yo somos creación de Dios y fuimos creados para glorificarlo, servirle y adorarlo. Génesis capítulo 1, versículo 27 afirma que Dios creó los seres humanos a su propia imagen, y a imagen de Dios los creó, hombre y mujer los creó. Y después continúa diciendo: hizo a los homosexuales, hizo a las lesbianas, hizo a los hombre y mujer los creó. ¿Sabes por qué? Porque Dios es tan perfecto. Dios es Dios, y Dios sabía que solo bastaba con hombre y mujer. Nosotros somos creación de Dios, y nosotros proclamamos la grandeza del Dios vivo. Efesios capítulo 2, versículo 10 dice: somos la obra perfecta de Dios. Y déjame decirte algo: tú que estás aquí, no el que está afuera y el que no vino hoy, tú que estás aquí. Ay, es que esta predica le hubiera quedado al puro pie a fulanito. Lástima que no vino la hermana Yara, porque lástima que la hermana Chenchita. Esta palabra es para ti. Quien te ve a ti, ve a Cristo o ve al diablo. Y si ven a Cristo en ti, te ven renovado. Si ven a Cristo en ti, ven un carácter distinto. Ahora, somos la obra perfecta de Dios. Dios nos creó a su propia imagen. ¿Cuál es la imagen de Dios? Usted lo sabe. ¿Cuál es la imagen de Dios? ¿Cuál es? Amor. ¿Cuál es la imagen de Dios? Gálatas 5, 22 al 23. Esa es la imagen de Dios. Y eso es lo que tú tienes que reflejar al mundo, Alfonso.
Eso es lo que tú tienes que reflejar al mundo, hermano. Cuando tú vayas a la calle, tú tienes que ser el carácter de Cristo, la propia imagen de Cristo. Tú tienes que ser amor, tú tienes que ser gozo, tú tienes que ser paz, paciencia, tú tienes que ser benignidad, tú tienes que ser bondad, tú tienes que ser templanza, mansedumbre, tú tienes que ser fe, tú tienes que ser lo que es Dios. La propia imagen de Dios es lo que tú tienes que ser. Pero para poder nosotros ser la propia imagen de Dios, hay que activar la fe de Cristo en nuestra vida. Para que nosotros podamos ser la propia imagen de Dios en nosotros, nosotros tenemos que creer, tenemos que confesar que Dios es Dios. Y no hay otro Dios. Tienes que entender que tú y yo fuimos creados por Dios para adorarle. Dios nos creó para adorarle y glorificarle a Él. Quizás corras a adorar el materialismo, las mujeres, la fama, la brujería, los hombres, la hechicería. O adorarás a dioses ajenos y falsos que nada se comparan con el Dios verdadero. Y seguir a otro Dios falso a causa del pecado de la idolatría destruirá tu vida, hermano. Pero algo sí tengo que decirte y dejarte bien claro. Fuiste creado para adorar a Dios. Fuiste creada y creado para alabanza de su gloria. ¿Qué te impide que tú glorifiques a Dios con tu servicio y tu adoración? ¿Qué te impide que tú glorifiques al Señor con tu vida? ¿Qué te impide que tú glorifiques al Señor con tu boca? ¿Qué te impide que tú glorifiques al Señor con tu cuerpo? Pecado, desánimo, confusión, dejadez, de falta de compromiso. Entiéndelo una vez más. Naciste para adorar al supremo Dios en todo tiempo. Eso lo glorifica a Él. Nacimos para adorar su nombre. Y con esto quiero terminar. El tercer principio que afirma que Dios es Dios. Diga conmigo, Dios es Dios. Hebreos capítulo 1, versículo 3. El Hijo irradia la gloria de Dios y expresa el carácter mismo de Dios. Sostiene todo con el gran poder de su palabra. Después de habernos limpiado de nuestros pecados, se sentó en el lugar de honor, a la derecha del majestuoso Dios del cielo. Colosenses capítulo 1, versículo 15. Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Él ya existía antes de que todas las cosas fueran creadas y es supremo sobre toda la creación. Cristo es la imagen del Dios vivo. La revelación máxima de Dios fue a través de su Hijo Jesucristo. Dios mismo se encarnó y habitó entre los hombres y permitió que su único Hijo fuese humillado para que tú y yo el día de hoy pudiésemos proclamar el Dios de poder que nosotros tenemos. Y yo se los decía a los chicos de Universidad de la Vida hace un momento. Puedo imaginarme, hermano, el cielo. Puedo imaginarme a los ángeles, a los serafines, a los querubines, incluso al mismo Padre. Mirar desde el cielo cómo el Hijo estaba siendo azotado, estaba siendo golpeado. Los ángeles con todo el poder. Los querubines con toda la autoridad, con toda su fuerza, deteniéndola y conteniéndola. El Padre mirando al Hijo, siendo clavado en un madero,
Aún sabiendo el Señor que la Biblia dice que maldito el hombre que sea clavado en un madero. Yo puedo imaginarme a esos ángeles, a ese padre, mirar al hijo, al pequeño, siendo escupido, siendo pateado, gritándole, insultándole, siendo latigueado, siendo burlado, poniendo la corona de espinos sobre sus sienes. Puedo imaginarme al Padre y a los ángeles en el cielo, viendo cómo el soldado romano pica su costado. Pero el Señor sabía que era necesario entregar la vida del Hijo para que tú esta mañana pudieses decir: Dios es Dios. En medio de la prueba, en medio de la tribulación, en medio del dolor, Dios Yahweh Todopoderoso, yo soy el que soy y seré el que seré, sin importar que pase el tiempo, sin importar que se mueva la tierra, sin importar que se muevan los montes, sin importar que tiemble, sin importar que venga lo que venga. El Señor te dice: yo soy Dios Todopoderoso, el único, el Altísimo. Si tú comprendieras quién es Dios realmente, 9:30 de la mañana se hiciera la fila hasta la tienda. Pero como tú no has comprendido que Dios es Dios, llegas a las 11:30 y te enojas porque no hay lugar. Santo aleluya. Si tú comprendieras que Dios es Dios, no tuviera que levantar yo la voz para despertarte. Si tú comprendieras que Dios es Dios, el sábado a las 8 de la noche ya estarías dormidito porque ya quieres que sea domingo para venir a alabar el nombre del Señor en este lugar. Pero muchos de ustedes no han comprendido que Dios es Dios. Dios Yahweh, el yo soy y seré. Venga lo que venga, pase lo que pase, Dios es Dios. Ponte sobre tus pies. Escucha esto. Dios es Dios porque fue capaz de hacerse hombre, siendo 100% Dios, y tomar forma, la forma del Hijo, para que el mundo lo reconociera como el único Señor y Salvador de sus vidas. Y por cuanto en su soberanía y poder se manifiesta como Salvador, también es capaz de llevarte al arrepentimiento de tus pecados y de renovar tu mala vida. Dios es Dios. Deja de correr, deja de huir, deja de esconderte del Señor, aún en lo alto, aún en lo muy profundo, aún en lo muy ancho, donde sea que tú te encuentres, Dios está ahí, porque Dios es Dios. No hay lugar en el que tú te puedas esconder, no hay lugar al que tú te puedas subir, no hay cosa con la que tú te puedas tapar para ocultarte de Dios, porque Dios es Dios, el gran yo soy, el Yahweh, el príncipe de paz, el hombre de guerra. Dios es Dios y Él lo es todo. Déjame decírtelo una vez más, si vienes por primera vez, por segunda vez. Yo sé que estás aquí por una necesidad y Dios puede cambiar tu necesidad, pero Dios quiere primero que le reconozcas como Dios. Dios quiere primero que le reconozcas como su Salvador. Dios quiere que le reconozcas por el sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario.
Así que te voy a invitar a que levantes tus manos y cierres tus ojos un momento en tu lugar.